Hola, señorita, ¿cómo estás? María Fernanda, ¿me escuchas? No te escucho. Pon tu audio, que lo tienes apagado, tu audio. Ahí, ¿ya me escuchas, profe? Sí, ahora sí ya te escucho. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Bien. ¿Y tus compañeras? Ya se están uniendo, profe. Una de ellas va a conectarse, pero no puede activar el audio porque está en la universidad solucionando un tema de pagos. Entonces, allá hay mucho ruido. Eh, Pero ya las otras se están conectando. Igual voy a ir compartiendo pantalla, profe, de los títulos, posibles títulos que nosotros habíamos pensado. permítame, las integrantes del grupo, ¿quiénes son? Laura Leida Bedoya Caro. Espérate. Laura, Aleida, Bedoya, Caro, Sí, señor. ¿quién más? Huerta Suárez, Lilia Andrea. Lilia, Andrea, Suárez. Lilia Andrea Suárez, ¿qué dijiste? Sí, Lilia Andrea Huerta Suárez. Lilia Andrea Huerta Suárez. Ujú. Huerta Suárez. Y la otra niña es Paula Andrea Santi Esteban. Andrea Santi. ¿Y tú? Fajardo, ¿cuál es tu otro apellido? Esquivel, profe. Eh, Cuéntame por qué ustedes no siguieron con las asesorías anteriores, María Fernanda. Profe, nosotros estábamos con el profesor Orlando. Inicialmente, y luego con otro profesor, creo que con José. Con Juan José, pero él solo nos hizo una asesoría. ¿Y qué pasó con Orlando? Él nos dejó de asesorar, profe, desde como noviembre, más o menos. Pero ¿y cómo por qué o qué? No sabemos, profe, nunca nos dijo nada. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y ustedes no pasaron esa novedad allá en la Sí, universidad? señor. Es que, pues, según lo que me dijeron, yo que ella estuve en la universidad organizando todo eso y que él había renunciado al centro de investigación, entonces ahorita está en manos de otro docente y pues como que están retomando todos esos procesos que quedaron por ahí sueltos, profe. No, Sí, señor. bueno, ya, ok. Sí, él ya no está como director de esta parte, entonces, de hecho no me acuerdo cómo es que se llama el otro profesor que está al frente. El otro profesor se llama, ya te digo cómo se llama, el nuevo doctor. Hola Andrea, ¿cómo estás? Profe Andrea te va a escribir porque ella Ah, no puede hablar. Ella tiene sí, fonía. sí. Germán Alarcón se llama el El nuevo nuevo. director, sí, profe. Sí. Andrea, tú eres la niña que estaba en clase conmigo que nunca podía hablar. ¿Eres tú? No, ok. Listo, sí, se llama Germán Alarcón. Creo que él es el que está ahora al frente de esto. Hola Laura, ¿cómo estás? Y Laura está en la universidad, profe. Ah, ya la que tú dices que no. Ujú. Bueno, y falta Paula.
Paula Andrea, ¿qué pasa con ella? Creo que ya se estaba conectando. Para mí igual le escribo. Eh, pero les pregunto, ustedes saben que tienen que correr y volar, pues como para estar como muy al día con los otros grupos, ¿no? Sí, profe, pues yo aquella vez que fui, digamos que me dieron unas fechas de para Gracias. entregas y todo, Sí, entonces me dijeron que ya hablé con Leonardo, él es el que está encargado ya de proyectos, si no estoy mal. Entonces él me dio unas fechas de entrega sí, Leonardo, sí. y de sustentación. Entonces, digamos que las primeras entregas están como para, bueno, la entrega como tal está como para junio, julio más o menos, la sustentación es la primera sustentación para esa, si no pasamos, entonces volvemos a hacer la otra entrega y la sustentación sería, creo que la segunda sustentación es el 26 o 27 de agosto, si no estoy mal. Sí, correcto. Más o menos esa es la idea. Bien, ahora sí, comencemos. Pues bueno, bienvenidos y bueno, esperemos que haya un trabajo pues en equipo. Esto es, además de que el grupo es bastante grande, pues 4 ya es multitud, pero pues eh, hay que manejarlo, bueno, con Paula Andrea, perdón, con Andrea Huerta. En ese momento, no sé si tú para los momentos de sustentación, tú ya puedas tener una comunicación verbal mucho más, eh, digámoslo, pues, como viable, no sé. Escríbeme, por favor, porque pues eso es importante, pues para el momento de la sustentación, tú ya tienes que estar, mejor dicho, ya tienes que estar hablando, ¿no? Esperemos que eso sea, pues, como digamos que lo veo como lo más necesario que tú lo sepas. A ver, ¿y sabes tú cuándo es la cirugía, Andrea? Hola, Paula Frankenstein, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por favor, aquí en sus cámaras. Con toda la madre, señor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir a ustedes. ¿Ustedes por qué línea se van a ir? ¿Cuáles son las opciones que tienen ustedes que yo les dije, María Fernanda? ¿Cuáles Ah, son las líneas? nos hablas de aprendizaje significativo y estrategias pedagógicas, profe, nos fuimos por estrategias pedagógicas. Bueno, entonces muéstrame por favor las alternativas de investigación que tienen. ¿Me puedes habilitar compartir, profe? Por favor. Listo, ya lo puedes hacer. Ahí ya estás viendo, ¿sí? Ya casi. Esas son 1, 2, 3. Espérate, 1, 2, 3, ¿Sí estás viendo, 6. profe? Sí, 6. Ah, 6 opciones, a ver, las miramos. Fortalecer y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la Universitaria de Colombia por medio de estrategias pedagógicas en el segundo semestre. Ese primer título está muy general y no cuadra. No cuadra porque hay que mirar qué tipo, bueno, lo voy diciendo, les voy diciendo, hay que mirar cuáles son o cuáles serían esas estrategias pedagógicas que se implementarían para fortalecer y mejorar el rendimiento académico. Entonces, digamos como que ese primer título, si lo vemos de dejar, hay que completarlo, hay que pulirlo más, como cuáles serían esas estrategias pedagógicas que ustedes diseñarían, ¿no?
o si ustedes van a coger una estrategia pedagógica de algún teórico, de algunas investigaciones anteriores, pues justificar el por qué se utilizaría esa estrategia pedagógica. Pero digamos que eso tiene que complementarse allí en cuanto a esa, por medio de estrategias pedagógicas. Pero ¿cuáles estrategias pedagógicas se han de utilizar y para qué programa bueno, para qué grupo de estudiantes, de qué facultad, de la jornada diurna, nocturna? Y hay que pensar de que la muestra, y ahí les voy diciendo, digamos, la población objeto de estudio tiene que ser bastante amplia, ¿no? No podemos coger a 50 estudiantes y ya, no. Como mínimo tiene que ser 80 estudiantes como muestreo, es decir, que la población objeto de estudio tiene que ser mucho más grande para yo poder hacer un muestreo. Entonces digamos que yo voy a coger 100 estudiantes, de esos 100, entonces vamos a coger 80, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El segundo, implementar estrategias pedagógicas para conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes durante el tiempo. Lo mismo. Digamos que, digamos lo mismo que yo o que les acabo de comentar en el primer título. Implementar estrategias pedagógicas, estoy en tercero, en procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior con los estudiantes. No, esa sí no le veo. Esa tercera no la tengo clara. Implementar estrategias pedagógicas en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En educación. Digamos que esa tercera me parece que tiene mucho de las dos anteriores, ¿no? Me parece que el título está interesante cuando ustedes hablan de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero es lo mismo que ustedes dicen arriba, ¿no? Entonces, pues, digamos que están diciendo lo mismo. Establecer o analizar la importancia de implementar estrategias pedagógicas como herramienta educativa con los estudiantes y lo mismo. Digamos que todas esas están diciendo lo mismo, señoritas. Implementar estrategias pedagógicas para fortalecer la atención y el aprendizaje de los estudiantes. Digamos que esta penúltima me parece interesante porque se están centrando ustedes en unos procesos de aprendizaje, ¿no? Esa me parece interesante porque se están ustedes mirando los procesos de atención, ¿sí? Pero, como les digo, ¿cómo vamos a generar esas estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos de atención? ¿Sí? Y que eso repercuta positivamente en el aprendizaje, ¿no? Entonces hay que mirar pues cómo están hoy día. Por eso es que el tiempo es oro ahorita, porque ustedes tienen que diseñar una encuesta, coger una encuesta, aplicársela para mirar cómo están los procesos de atención, ¿sí? Y si están mal, entonces diseñar ustedes una cartilla que les enseñe a mejorar esos procesos de atención y luego volver a utilizar esa encuesta para mirar qué tanto fue significativo esa cartilla. Entonces, digamos que esa estaría también como viable, ¿no? Entonces, digamos que está como algo interesante allí. Y la última, ejecutar estrategias pedagógicas para la consolidación del aprendizaje y la atención de los estudiantes. Me quisieron que cambiarla.
pasaron aprendizaje primero y luego la atención. Digamos que estaría haciendo lo mismo. Yo les sugiero que miren los procesos que hay en lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, todo ese tema de la atención, de la motivación, o sea, cómo, hacia dónde ustedes podrían estar como apuntando para poder diseñar unas estrategias pedagógicas, para mirar un poco los procesos de aprendizaje, ¿no? Es decir, todos esos procesos cognitivos, ¿no? Sería importante. Porque hay, digamos que la atención dispersa, cómo está ella vinculada con los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, hay que mirar eso, ¿no? Cómo diseñar, por ejemplo, estrategias para aprendizajes autodirigidos. No sé, o sea, hay mucho por hacer en cuanto a esos procesos de aprendizaje. Pero centrándonos un poco en lo que tiene que ver con esos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar un poco realmente cómo ustedes van a generar esas estrategias pedagógicas, señoritas. Por ejemplo, motivación, por ejemplo, hábitos de estudio, técnicas de estudio, el proceso de la información, ¿no? Digamos que hay mucho. O sea, entiendo que ustedes quieran, por el lado que yo veo, ustedes quieren escoger más que todo las estrategias pedagógicas, pero ustedes van a evidenciar una falencia en los estudiantes, ¿sí? De acuerdo a sus propias experiencias o de acuerdo al bajo rendimiento académico de los estudiantes de cierta facultad. Entonces, la idea es de que ustedes miren cuál podría ser la problemática. Entonces, ustedes identificando la problemática, ustedes dicen, bueno, podríamos diseñar una estrategia de aprendizaje, una estrategia pedagógica para favorecer eso que nosotros nos damos cuenta que está fallando. ¿Sí me hago entender, señoritas? María Fernanda y compañía, Paula Santiesteban, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí, señor. Bueno, ok. ¿Tienes algo más que mostrarme, María Fernanda, o no? ¿No? Bien. Entonces quiero compartirles lo siguiente. Permítanme, tengo que abrir acá este archivo. Un instante, por favor. Un momento. Un momentito. Permítanme que lo estoy abriendo el PDF para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Bueno, entonces lo voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Y ahora sí se ve. El título que aparece allí son partes que componen el proyecto para entrega final, para semillero, ¿no? En este caso, para el semillero de grado o el proyecto de grado. Entonces, esto yo se los voy a compartir a ustedes, a no ser que ustedes ya lo tengan. Ustedes ya lo deben de tener, ¿no? Sí lo habíamos visto, profe, pero no tenemos el documento a la mano. Bueno, yo se los voy a compartir, ¿sí?
para que ustedes lo tengan y con base en esto ustedes empiecen a trabajar. Digamos que el proceso de investigación, ustedes ya, el hecho de que ustedes investiguen en el estado del arte, eso ya hace parte de la investigación. Ya están ustedes trabajando en eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes trabajen rápido, fuertemente, pero bien hecho, ¿sí? Porque necesito que definan ustedes el título de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar. Una vez ustedes, porque pues el título es el que me va a permitir a mí de ahí en adelante trabajar todo lo que tiene que ver con el estado del arte, con el marco teórico, con el resumen ejecutivo y todo lo demás. Entonces, esto, el resumen ejecutivo, bueno, que ahorita les muestro otro PDF que también hace parte de esto. Pero miren lo que deben de ustedes entregarme. El resumen ejecutivo, digamos que la tabla de contenido, pues, aunque es obligatoria por ahora, no la vamos a trabajar, porque necesito que ustedes se centren en el resumen ejecutivo. Una vez ustedes definan el título, la intro, fíjense que aquí se divide ya el capítulo 1, introducción, planteamiento del problema o necesidad, que era a lo que yo me refería y les decía a ustedes ahorita, que teniendo claro el título, ¿sí? Y teniendo claro el análisis que yo hice de la problemática que yo veo como sentida en el ámbito académico, entonces hacemos un planteamiento del problema o necesidad. Ese planteamiento del problema, digámoslo que es como una hoja y media, ¿sí? O máximo 2, en donde se plantea el por qué yo quiero investigar sobre eso y cómo yo quiero apoyar y mejorar esa condición, ¿sí? Entonces, hago la introducción, planteamiento del problema, y luego del planteamiento del problema surge la pregunta problema o la formulación del problema, ¿sí? Vuelvo y digo, esto depende de lo que ustedes hayan definido como el título de su investigación, de su semillero, de su proyecto de grado, ¿sí? Entonces, debe existir primero que todo claridad de hacia dónde van ustedes, hacia dónde quieren ir ustedes en este proyecto de investigación, ¿sí? Porque ahí sí ya entonces se abre el planteamiento del problema, luego la formulación del problema, y ustedes van a colocar la justificación del por qué. Como todo está relacionado con su título, pues entonces ahí salen a relucir los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Como mínimo tiene que haber 4 objetivos específicos. Con 3 es muy poquito, pues con 2 es mucho peor. Entonces, como mínimo 4 objetivos específicos. Eso sería lo que compone el capítulo 1. El capítulo 2, pues entonces está como gran título el marco de referencia, y luego viene el estado del arte, el marco contextual o geográfico. Fíjense que el estado del arte tiene que ser obligatorio, lo mismo que el marco contextual o geográfico, el marco conceptual obligatorio, el marco teórico obligatorio, el marco legal. Digamos que este marco legal es opcional, pero a mí me parece que es muy importante desarrollarlo, el marco legal, ¿sí? Digamos que el marco histórico, pues, si lo desean hacer, lo pueden hacer, o si no, pues no, pues por eso aparece allí como opcional, señoritas. Profe, yo Entonces, tengo una pregunta, qué pena. ¿qué dime? El marco contextual o geográfico es donde nosotros vamos a aplicar el estudio, ¿cierto? En este caso, si nosotros escogemos la institución universitaria de Colombia, ese sería como nuestro contexto y ahí partimos, digamos, qué facultad y así, ¿sí? Es mucho más, digamos que viene de lo macro a lo micro, de lo deductivo a lo inductivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de ese marco contextual, es hablar un poco
de Colombia, de cuántos departamentos hay, dónde queda ubicado. Luego nos centramos en Bogotá y luego nos centramos en la localidad donde está ubicada la universidad, el barrio y algo, y digámoslo, ese marco contextual es como describir un poco toda esa región, ¿no? Y pues se coloca la parte geográfica en donde está ubicada, ¿no? Digamos, como se ayuda inclusive como con material fotográfico, con mapas, digamos, población, el número de población, número de integrantes. Digamos que eso es lo geográfico y lo contextual, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza? Y bueno, y luego ahí sí nos centramos en la Universitaria de Colombia, en qué facultad, en qué semestre, qué población hay, qué característica tiene esta población de la Universitaria de Colombia. Ese es el marco contextual o geográfico. Por eso te decía que viene de lo macro a lo micro. En este caso, cuando hacemos referencia al marco contextual. ¿Sí, María Fernanda? ¿Me hago entender? Sí, profe, claro. Ok. Entonces, eso sería. Y como les decía, el marco histórico sería algo opcional. Pero lo que es estado del arte, marco contextual, marco conceptual, marco teórico y marco legal, sí son obligatorios. ¿Sí? Se me olvidaba decirles, acá en el resumen ejecutivo es donde se coloca al final de ese resumen ejecutivo los términos o palabras claves, ¿sí? Y se tienen que colocar como mínimo unas 5 palabras claves de acuerdo a su proyecto de grado. Digamos que el resumen ejecutivo finaliza con los términos clave, ¿no? Las palabras claves, las keywords, ¿no? Digamos que eso serían como lo que terminaría el resumen ejecutivo. Una vez, mejor dicho, ustedes tienen que mostrarme, cualquier es tarde, tienen que mostrarme esto lo más pronto posible, porque ya tenemos que centrarnos después en el capítulo 3, el tipo y nivel de investigación, ¿sí? Es decir, el universo, que era lo que yo les decía, la población y la muestra. Por eso está muy relacionado ese universo, población y muestra con el marco geográfico, ¿sí? Y por eso les decía también de que el universo poblacional tiene que ser macro y la población, la universitaria, todos los estudiantes de la universidad, y nos centramos en la facultad. No sé cuál van a ustedes, a qué facultad van a escoger, a qué semestre, y les sugiero que escojan un semestre que tenga una buena cantidad de estudiantes. Sí, inclusive pensaría que si es diurno y nocturno, pues tocará diurno y nocturno. Porque si el grupo es de 20 estudiantes, pues entonces no nos va a servir. Para la validez estadística y la parte como que ese rigor científico, si vamos a hacer una muestra de 20 estudiantes, les aseguro que nos devuelven el trabajo. Entonces hay que hacerlo bien desde antes. Entonces todo esto tiene que estar ya, porque esta es la acción. Aunque ustedes cuando ya empiezan a investigar sobre el estado del arte, digamos, la metodología ya es diseñar las encuestas, aplicarlas, calificarlas, tabularlas y mostrar los resultados, ¿no? Entonces, ojo que hay que trabajar sobre eso, porque hay que hacer una preevaluación, el diseño y bueno, yo no sé si ustedes alcancen a hacer implementación o simplemente ustedes determinan cuál es la falencia que presentan en cierta parte de los procesos cognitivos los estudiantes y con base en eso ustedes sugieren o diseñan una cartilla
digamos que podría ser algo más descriptivo, cualitativo, que no. Bueno, de pronto es mixta porque si vamos a hacer gráficas, pues hay que hacer cuantitativo también. De pronto puede ser un tipo de investigación mixta, pero sí tiende a ser descriptivo, ¿no? Pero entonces, hasta aquí, o sea, hasta aquí tenemos que llegar con esa muestra poblacional, con esa definición de variables y operacionalización de variables y técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué es a lo que me refiero? Cuando hablamos de técnicas e instrumentos de recolección de datos, me refiero a la entrevista, a la observación anecdótica o natural, a la encuesta, y en este caso es mejor hacer unas encuestas tipo Likert, porque esa nos permite, si nosotros hacemos preguntas abiertas, no vamos a poder cuantificar, no vamos a saber qué porcentaje respondieron tal, qué porcentaje respondieron esta otra pregunta. Por eso se recomienda una encuesta tipo Likert, ¿sí? Y digamos que ya cuando estamos en eso ya nos queda poquito porque simplemente ya es mirar conclusiones y recomendaciones. Toda la información que ustedes busquen, por favor, anótenla, porque ustedes tienen que colocar referencias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el plagio, señoritas, porque se han presentado casos en donde las personas han hecho plagio y eso se nota. De hecho, en la universidad, con el Turnitin, la universidad tiene ese Turnitin que es como un instrumento que nos ayuda a determinar el grado de similitud del trabajo del estudiante con investigaciones o con proyectos o con trabajos o con tesis anteriores, ¿sí? Entonces, si el nivel de coincidencia es del 78%, pues imagínense, quiere decir de que el plagio es altísimo. Ese nivel de coincidencia tiene que ser mínimo. Por eso les sugiero, además, y les voy a compartir también ahorita las normas ARPA última edición para que ustedes sepan cómo se tiene que hacer las referencias, cómo se tiene que colocar los pies de página, cómo se debe enunciar si el trabajo es de ustedes, lo que ustedes están comentando es autoría personal suya o autoría propia de ustedes, ¿sí? O están referenciando. La idea es de que ustedes, en esa referenciación, ustedes sepan de dónde sacaron, de qué artículo, de qué libro, de qué teoría, pero que haya, digamos, como ese soporte de que en el marco teórico y en el estado del arte haya esa referenciación, ¿sí? Porque la idea es de que haya ese control de esos grados de similitud. Entonces yo ahorita les comparto a ustedes eso. Me gustaría, María Fernanda, que creáramos un grupo de ustedes y yo, y tú lo haces, para yo poder compartirles ahorita al WhatsApp todo eso que les acabo de decir, ¿sí? Para que llamémoslo el grupo de María Fernanda. Bueno, tú miras cómo lo colocas, pero pues, para que sepamos nosotros cuándo y por medio de ese WhatsApp podamos nosotros estar reuniéndonos seguido, ¿no? En algunas ocasiones tendremos que reunirnos en la universidad, porque ustedes ya saben que ya la otra semana se comienza el módulo. ¿Ustedes van a hacer el diplomado? Sí, señor profe. Y lo comienzan a las 6, ¿verdad? 6 de Sí, la señor. tarde. Quiere decir de que algunos días tenemos que encontrarnos tipo 4 de la tarde ya en la universidad, ¿sí? Para que, Andrea, ¿tú puedes ir? ¿O no puedes?
Profe, nosotros teníamos, bueno, yo tengo entendido que ese diplomado iba a ser virtual, entonces no sé. Pero yo sí tengo que estar en la universidad, ¿ves? Ah, Sí, tenemos que mirar cómo cuadramos, sí, tenemos que mirar cómo hacemos para podernos conectar. Pero sí, de todos modos, sí hay unos días que sí tenemos que hacerlo presencial. Presencial. Tendrían que ustedes, no sé, llevar sus equipos, no sé cómo hacerlo, pero sí tenemos que, sí o sí, tenemos que en algunas ocasiones vernos en la universidad. Ya si es virtual, ya tendríamos que coordinar. Y eso lo tenemos que hacer pronto, porque pues ya la otra semana se comienza. Para ustedes el diplomado es en psicología clínica, ¿verdad? sí, señor, profe, Psicología Clínica y de la Salud. Y de la salud, qué bueno, chévere. Aprovechenlo porque eso les va a ayudar a ustedes muchísimo pues, para el área clínica, para las personas que les guste el área clínica. Bien, bien. Entonces, esto les voy a compartir ahorita. Y lo otro que quiero que veamos es lo siguiente. Permítanme un instante. Perdonen un instante, estoy abriendo acá otro PDF. Bueno, ahora sí ya les voy a compartir nuevamente para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, señoritas, digamos que esto es como una descripción más detallada de lo que yo les acabo de mencionar. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque en el título del proyecto máximo debe tener 12 palabras. ¿Sí? Ya está asombrada María Fernanda. Es que estoy haciendo las cuentas en mi cabeza y llevamos más de 12 palabras, profe. Bueno, por eso hay que corregirlas. Digamos que eso que ustedes colocaban allá, eh, habría que cambiar unas y quitar otras, pero que tenga bastante coherencia, que sea lógico el título del proyecto. ¿Sí? El resumen ejecutivo, acá tiene que ser máximo 500 palabras. Fíjate que ese es el resumen ejecutivo. Es lo que llaman el abstract, ¿no? Por eso ahí van las keywords, las palabras clave. ¿Sí? Bueno, la tabla de contenido, eso lo miran ustedes ya con más detenimiento. La introducción, una página máximo 2, pero por lo general la introducción es lo último que se hace. ¿Sí? Planteamiento del problema, página mínimo página y media, máximo 2. Se debe hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema o necesidad. Entonces, por eso revisen muy bien lo que ustedes van a trabajar. Aportando indicadores cuantificables de la situación actual y futura a nivel local, nacional e internacional. ¿Sí? Luego de esa página y media de planteamiento de problema, viene la formulación del problema. ¿Sí? Que acá sí no aplica páginas porque por lo general es un párrafo en donde la idea es formular claramente la pregunta concreta
que se quiere responder. Es una pregunta que queremos resolver cuando finalicemos y cuando se hace la conclusión, respondemos a esa pregunta. Si fue positivo, no fue, si se alcanzó el objetivo, no, porque sí, porque no. ¿Sí? Entonces, cuya solución o entendimiento se contribuirá con el desarrollo del proyecto. Entonces, esto es un párrafo. ¿Sí? Luego viene la justificación, que tiene que ver con una página mínimo. ¿Sí? Dentro de la investigación, la justificación responde a las siguientes inquietudes. ¿Para qué servirá y a quién le sirve? La trascendencia, utilidad y beneficios. Todo tiene que ver con el contexto académico. ¿Realmente tiene algún uso de información? ¿Se va a cubrir algún hueco del conocimiento? ¿No? Esas son preguntas para ayudarles a hacer esa justificación. No es que deban aparecer esas preguntas. No, esas preguntas nos ayudan a diseñar o a escribir la justificación. Objetivos, una página de objetivo general y objetivos específicos. Máximo 5 objetivos. ¿Sí? Pero no pueden ser 3. 3 son muy poquitos. Y ya aquí viene el marco de referencia que comienza con el estado del arte. Ojo con esto, señorita. Mínimo entre 10 y 15 páginas de acuerdo con el tema tratado en el proyecto. Digamos que lo podemos dejar en 10, perdón, en 15 como máximo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, mínimo 10 y máximo 15. Bueno, digamos que si se pasan las 15, pues no creo que haya problema, pero no pueden ser menos de 10 páginas. De hecho, 10, aún para mí es todavía muy corto el estado del arte. El estado del arte nos dice a nosotros, es como ese sustento teórico del problema planteado. O sea, ¿qué es lo que se ha venido trabajando? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué investigaciones? ¿Qué nuevas ideas? ¿Qué hipótesis se han derrumbado con respecto a todo este tema? ¿No? Entonces, eso sería el estado del arte. ¿Sí? Bueno, y miran ustedes ya más detalladamente ahora que les comparto yo esto. El marco contextual y geográfico, mínimo 2 a 5 páginas. Delimita la investigación, aporta argumentos únicos y propios, bosqueja y define el alcance que deberá aplicarse en el trabajo con congruencia con los objetivos planteados. Pero bueno, eso es lo que yo les estaba comentando del marco contextual geográfico. Ah, bueno, y de tiempo también, ¿no? Bueno, marco conceptual, entre 5 a 10 conceptos claves. El número de hojas depende de la cantidad de conceptos, ¿sí? Pero, pues, la idea es que sean como mínimo 10. No olvidar referenciar al autor cuando hablamos nosotros de este marco conceptual. Referenciar al autor según las normas APA, que ahorita se las voy a compartir. ¿Sí? Marco teórico, y acá nos dicen qué debe tener en cuenta o qué se debe tener en cuenta el marco teórico. Ahí luego lo miran ustedes. Mínimo 30 páginas. El estado del arte y el marco teórico van muy de la mano. Por eso es tan amplio. O sea, si ustedes hacen un marco teórico de 6 páginas, no lo devuelven. Por eso como mínimo 30 páginas. ¿Sí? Marco legal, mínimo 10 páginas, dependiendo del tema también. Acá en este marco legal, aclarar que dentro de este marco no es solamente mencionar las leyes, los decretos, los artículos, no. Cómo estas leyes, cómo estas normas, estos decretos, estos artículos nos sirven para nuestro proyecto. ¿Por qué existen o por qué fueron creados para ayudar a estos proyectos? Entonces, el marco legal, por eso digo yo, es importante. Bueno, el marco histórico se lo desean hacer. Y acá en la metodología, acá lo que nosotros miramos o necesitamos ver es
el tipo y nivel de investigación. Y ahí nos manda al anexo 1 y 2. Pero bueno, eso es lo que tendrían que hacer. Yo ahorita les comparto lo que necesito que lean con calmita. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas? Trabajo es lo que hay. ¿No, Andrea? No, María Fernanda. Hola, Paula Santisteban. Hola, profe, es que se me cae el internet, entonces me toca apagar la cámara. Bueno, ok. Entonces, María Fernanda, crea el grupo, por favor. Me avisas para yo poderles enviar. ¿Ya lo creaste? Ah, sí, por ahí estaba sonando. Espérate un momento. Proyecto de grado María Fernanda. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, listo. Entonces, ya se los voy a enviar. Permítanme, ya se los envío. Un momentito. Yo les voy a compartir cómo se diseña un estado del arte, cuáles son las partes del proyecto que ustedes tienen que entregar, las normas APA y otro que se me va ahorita de la mano. Pero digamos eso de que les voy a compartir ahorita para que lo empiecen a trabajar. Un instante que está abriendo el WhatsApp. Ya. Entonces, ya me quedan dos, ya. Y ya tienen ustedes pues, como las herramientas para poder empezar a trabajar en su proyecto de grado. ¿Cuál era el trabajo que estaban haciendo antes, María Fernanda? Profesor, en duelo en adolescentes por la pérdida de seres queridos a raíz del COVID-19. ¿Y hasta dónde llegaron ustedes con eso? Hasta el capítulo 2, profe. ¿Avanzaron mucho o realmente no avanzaron? Profe, pues es que cuando íbamos a iniciar con el profe Juan José, él nos cambió objetivos, nos cambió el título, nos cambió población. Entonces, digamos que a raíz de eso tuvimos que hacer varios cambios. No teníamos la población lista, no teníamos el marco contextual porque también lo teníamos que cambiar porque inicialmente con el profe Orlando lo íbamos a hacer en el Hospital San Ignacio, luego el profesor Juan José nos dijo que en un colegio, entonces estábamos ahí como digamos sin enfoque
Entonces, pues decirte así que habíamos avanzado mucho, ¿no? Porque no, como te digo, no teníamos ni siquiera Ya. posición objeto, ni teníamos instrumentos, nada. Miren entonces, eso es lo que ya les acabo de enviar. Miren entonces, por favor, señoritas, si ustedes van a trabajar en la universidad o van a coger algún colegio o qué población, pero todo tiene que ver con las estrategias pedagógicas o con el aprendizaje significativo. Entonces, enfóquense en esas dos áreas, por favor, y decidan cuál. Necesitamos mirar cuándo va a ser nuestra siguiente reunión. Ok. Sí, ese tema era interesante. Qué pesar que no lo lograron culminar, ¿no? Porque sí hay mucho. El tema del duelo de la tanatología es interesante. Bien, ok. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas? No solamente, profe, sería la fecha de la próxima reunión para saber entonces qué podemos irte mostrando y así para nosotras también organizarnos de tiempo. Pues bueno, les sugiero que me vayan mostrando por WhatsApp el título para yo darles como vía libre con ese título o cambiarlo. Entonces piénsenlo y vayan, o sea, vayan trabajando. No, es que tenemos que esperar ese título. O sea, envíenme en ese título, supongo yo que lo podrían hacer mañana mismo, me lo envían. ¿No creen ustedes? Listo, profe, sí, señor. Listo. Ok, creo que por hoy no es más, señorita. Entonces, ahí luego ya cuadraremos nuestra reunión entrante. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. El trabajo es entre 4. Por favor, que no se me vayan a recostar unas sobre las otras, porque entonces eso se nota en el momento de la sustentación, cuando las cogen y les preguntan y no saben qué, o sea, no saben qué hicieron, no saben qué resultados obtuvieron. Entonces yo les sugiero que trabajen todas. Y yo me voy a dar cuenta, porque pues este trabajo es de 4, aparte que el grupo es un montón, es mucha gente en el grupo. Listo, señoritas. Entonces nos veremos. Yo les digo cuándo nos sería la siguiente reunión. Bueno, Listo, profe, sí, me señor. comunico a través de María Fernanda para que sepan ustedes. Bueno, profe, gracias. Chao, señoritas, que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego, profe. Buena Hasta tarde. luego. Chao, Andrea, que estén muy bien. Chao, chao.